Departamento de Quejas del Ministerio de la Magia. En breves instantes será atendido. Para atención a brujas y magos, marque 1,5. Para atención a squids, marque 3 2/3. Para atención a criaturas, marque infinito. Si usted es mago, corte y en breves instantes olvidará esta llamada. Bienvenidos, amigues, a este viernes de análisis. ¿Cómo estás, amiga? Hola, amiga. Manija. Olus. Manija. manija. Ya arrancamos con el análisis y recuerden que si quieren saber todo lo que pasa en este capítulo que leímos, que se llama El Bogart del Ropero, pueden ir al episodio anterior que dice la intro y escuchar absolutamente todo lo que pasó en el capítulo. Ahora vamos a arrancar directamente con nuestras secciones ya mismo, amiga, por favor. Por favor, pero antes les recordamos también que pueden seguirnos en nuestras redes, @lasquisquillosas en Instagram, @lasquisquillosas_ en TikTok y @lquisquillosas en Twitter. Y no se olviden que tenemos un cafecito para que puedan aportar a este bellísimo podcast que nos convoca el día de hoy. Lo encuentran en nuestro link de links, en nuestra bio, junto con nuestras plataformas para escucharnos. Y ahora sí, vamos al Departamento de Misterios. Vamos y dale. Vamos a hablar el día de hoy de los Bogarts, que ya son moneda corriente en este podcast, porque hablamos mucho de ellos cuando hacemos nuestros identikits, pero vamos a ver en profundidad qué son. Ajá. Así que bueno, un Bogart, según la señora, es una criatura que cambia de forma y que asumirá la forma de lo que más asuste a la persona que lo encuentre. Uh-huh. Nadie sabe cómo es un Bogart si no hay nadie para verlo. Pero bueno, sigue existiendo igual y suele dar pruebas de su presencia haciendo sonar, sacudiendo, arañando el objeto en el que se esconde. Claro. A los Bogarts les gustan especialmente los espacios reducidos, como por ejemplo el ropero que vemos acá en este capítulo. Ajá. Pero bueno, también se les puede encontrar al acecho en bosques y en rincones sombríos, como lugarcitos ahí medio turbinos. Medios canutos, sí. Oscuritos y húmedos. Sí. Abajo de la bacha de la cocina, algo así. Claro. Sí, mientras más temerosa sea tu personalidad, también vas a ser más susceptible a los Bogarts, ¿viste? Claro. Cuando la persona a la que se enfrenta el Bogart tiene muchos miedos, pero o sea, relacionados, ponele, a un mayor miedo, el Bogart va a imitar esos miedos uno por uno. Es un forro, te digo. Sí. ¿Qué más quiere usted de mí? O sea, calmate, claro, ¿qué lográs? ¿Qué querés? Sí. Pero bueno, aparentemente es medio al azar, pero es lo que le pasa a Molly, ¿no? Cuando está con el Bogart, que va tomando la forma tipo de los cuerpos muertos de las personas de su familia y de Harry. Claro. Que en realidad confirma, forma, digamos, el mayor miedo que es, o sea, sus seres queridos, las personas que ella ama, que estén muertos, ¿no? Claro, no es suficiente con uno. O sea, no, exacto. No es uno, son todos, así que te los voy a mostrar. No se representaba con uno loop. solo. Te los voy a mostrar en la concha infinito. hasta que te destruya por dentro. Sí. Amigo. Y los muggles también sienten su presencia, incluso pueden casi verlos, pero bueno, por lo general, según la señora, se convencen muy fácil de que es un producto de su imaginación. Viste que somos medio boludos. Siempre es la excusa, somos unos idiotas. Claro. Sí, somos medio boludos. Sí, pero no. Pero bueno, qué sé yo. Al igual que un poltergeist, un Bogart no está y nunca estuvo realmente vivo. Uh-huh. Es un no ser amortal. Ok. Bueno. Ok. ¡Aguantá! Alto title. No ser amortal. Amortal, claro, porque no es inmortal en realidad. Porque no está realmente vivo. Entonces no se puede morir. Bueno, eso significa amortal. Se puede hacer que los Bogarts desaparezcan, eso sí, pero inevitablemente surgirán más Bogarts para ocupar su lugar. Lo lamento.
Claro, lo siento mucho. Claro, entonces como justamente decíamos, los poltergeists y también como los dementores parecen ser generados y sostenidos por emociones humanas. Ujú, En el caso particular del Bogart sería el miedo. ujú. Y esto lo dice Lupin también, que lo mejor para enfrentarse a un Bogart es tener a alguien al lado para confundirlo, como Claro. vemos en este capítulo, porque él como que el Bogart queda indeciso, ¿no? Intentando asustar a dos o más personas a la vez, como capaz mitad y mitad, forma de uno, forma de otro, así, y así es Claro, como se sí, sí. confunde. Pero yo también pensaba cuando leí esa frase en cómo puede tener otros significados y en cómo a veces el miedo no se pasa solo, ¿viste? Como Sí, necesitas a alguien más, sí. no Pero enfrentas porque a los aparte miedos solo también también. está esto de que la risa es contagiosa. Entonces, como que Ajá, mientras más exacto, risas haya, quizás es exacto. como más Ujú. fácil derrotar al Bogart. O sea, yo Sí. también pensaba un poco en eso. Sí, sí, sí. El hechizo para derrotar al Bogart, digamos, por su parte, puede ser más complicado porque implica convertir también a la criatura en una figura divertida, ¿no? Tiene que dar risa. ¿Están de acuerdo? Sí, te tenés que Así reír. que, nada, para que el miedo pueda disiparse en la diversión también, ¿no? Que Ujú. es, por eso te digo que tiene ciertos significados como un poco más profundos, Sí, podríamos mal. decir, porque re puede, o sea, ayuda a... El encantamiento es el ridículos y la intención es obligar al Bogart a asumir esta forma menos amenazadora, ¿no? Y que sea por lo menos un poco más cómica. Y la forma correcta de hacer este hechizo es superando el miedo, de hecho, y concentrándose en algo que haga que el Bogart sea divertido, digamos, que también puede ser difícil, ¿no? Sí, No es tal tan cual. O fácil. sea, si Sí. te da realmente mucho miedo, es medio difícil concentrarse en, bueno, hagamos lo Claro, cómico. re sí, sí, sí. Requiere como un proceso, como una fuerza Sí, también. tal cual. Vale aclarar igual que esto no repele al Bogart, solamente le Ajá. obliga a adoptar una forma cómica que hace reír y lo hace desaparecer. Ujú. Y la razón lógica detrás de esta reacción de un Bogart apunta a que, como él tiene por objetivo provocar temor en la persona que tiene enfrente, Sí. como que ellos ven esta situación en la que la persona los está obligando a adoptar una forma graciosa y no aterradora, entonces dicen, nada, deja, no voy a poder Claro. asustar a esta persona, bye. Pero posta es un poco eso, es como que piensan, ¿pa' qué? O sea, Por no, eso van cambiando de persona en persona, digamos, no es que se quedan claro, con esa persona, sí. claro, es como, no tiene sentido como desperdiciar sus Ujú. poderes de cambio de forma en Sí, intentos inútiles de asustar a esta persona que me está convirtiendo en algo cómico, entonces dicen, bueno, me voy, mejor. ajá, Optan por retirarse, generalmente en busca de un nuevo escondite que les sirva de guarida y es un lugar desde el cual seguir intentando asustar personas. claro. Siempre con todos estos motivos, ¿viste? Estas razones de vida, estos seres que bastante Claro. rompebolas, te digo. Tal cual, de romper las pelotas. Y Sí, en este sentido, un Bogart solo tratará de asustar más de una vez a la misma persona si después del primer intento percibe que o bien esta persona no es capaz de superar sus temores, ya sea Ajá. por completo o en parte, o si la persona tiene más de un temor que el Bogart puede intentar explotar, ¿no? Claro. Como, bueno, no funcionó esto, vamos a ver vamos esto por otro lado, otro, claro. ¿Por dónde Por eso podemos ir? por eso se queda tanto con Molly. Es como que Claro. Molly sucumbe un poco a eso. Está ahí como llorando, caída, ya ni Sí. intenta, digamos, y Sí. el Bogart le sigue mostrando eso, Claro, ¿viste? Como mirá. regodeándose. Dale, mirá, Claro. tengo más. Bueno, y hay un par de Bogarts famosos porque sí, chicos. Porque sí, Porque obvio. sí, porque los hay. Ay. Bueno, hay uno que se llama el viejo Bogle de Canterbury, que los muggles creen que es un ermitaño loco y caníbal que vivía en una cueva, pero en realidad es un Bogart particularmente pequeño que había aprendido a aprovechar el temita de los ecos al Claro. máximo. Entonces Claro, parecía le que vino era como, bárbaro. oh, claro, Claro. como una leyenda parecería. Sí, sí. Y al final era un Posta. Bogart, mira. Claro. Después hay otro que era el Bogart aporreador del casco antiguo de Londres, que era un Bogart que había tomado la forma de un asesino que andaba dando vueltas por las calles más chiquititas de Londres del siglo XIX, pero que podía reducirse a un hámster con un simple encantamiento, digamos. Eso era. ¿Por qué te chicos. daría risa un hámster Claro. igual? No sé. Bueno. No se entiende. Qué sé yo. Cosas. O también hay uno que se llamaba el Screaming Bogey de Strat Tully.
Bueno, Stratily. Strately. Bueno, ese ahí. Ese ahí. En realidad es un Bogart escocés, así que sería Strately. Acá intentando hacer acentos. Bueno, pero era esto, un Bogart escocés. Que se alimentaba de los miedos de los muggles locales. O sea, imagínate, o sea, no entendés una goma y de repente ves tu peor miedo enfrente tuyo. ¿Qué me está pasando? O sea, si sos un muggle no cazas una. Pero bueno, los usó tanto de comida a los muggles que se terminó convirtiendo en una sombra negra gigantesca con unos ojos blancos brillantes, pero bueno, un miedazo total. Mal. Pero bueno, al final un tal Lyle Lupin del Ministerio de la Magia lo termina atrapando en una caja de fósforos, o sea, yendo totalmente. Sí. Otro Lupin más salvando las papas con el tema Bogarts. Tal cual. Bueno, y por supuesto que hay una versión muggle de los Bogarts, claramente. Ajá. El Bogart en nuestro mundo es una criatura mitológica de origen celta anglosajón, generalmente visto como un duende travieso que causa problemas en una casa, medio como un poltergeist. Sí, muy parecido. Es como muy similar. Y el término Bogart proviene probablemente de los vocablos bog, que significa pantano, ciénaga, inundación, y arte, que daría como resultado arte fangoso. Pero comúnmente también se lo considera fog, que significa neblina, entonces sería como arte neblinoso. ¿Por qué es un arte? Yo no lo sé. Sí, pero bueno. yo también lo leí esto y me llamó la atención, pero bueno, es arte. Está bien, claro. Es otro actor del mundo mágico. Sí, tal cual. Bueno, también los Bogart celtas, anglosajones también hay. Porque hay por todos lados. Claro. Varían en tamaño, en apariencia en general. Muchos también están representados con rasgos humanoides y como chiquititos. Ajá. Son como unos duendecitos también, no sé. Claro. Son como unos espíritus medios maltratados que se vuelven como medio malos, medios traviesos, ¿viste? Claro. Y parece que les gusta salir de noche y en algunas ocasiones también son domésticos. Es como que... Hay que un te par, quedan ¿no? en tu casa y te cabió. Se te pueden quedar en tu casa, claro. Capaz se te esconden en un lugar oscurito, como un ropero, abajo de la cama, en un ático, en un sótano. Un cagazo, te digo. Sí, hermoso. Ni ganas de que me entre un Bogart ocupa a asustarme. Y se dice también que entre las cosas que les gustan hacer incluye esconder cosas, agriar la leche, asustar a los perros y a otros animales domésticos. Son unos guachitos. Unos oretes. Y según algunas otras versiones, hacen cosas más graves como, por ejemplo, asfixiar a los bebés en sus cunas. Bueno, escaló. Claro. No. Bueno. Un garrón. Y bueno, y con respecto a su apariencia, generalmente se descubre como que son medios gnomos o enanos y como que siguen a los dueños de una casa aunque se cambien de residencia. O sea, me podés dejar de joder. Qué pesado, realmente. Incluso algunos dicen que la leyenda puede haber sido el origen de después la creencia del asustador de niños, el hombre de la bolsa, el Boogeyman. El Boogeyman, de una. Uh-huh. Al final era un fucking Bogart. Claro. A mí me encanta igual porque, o sea, venían re tranca los Bogarts. Como, bueno, qué sé yo. Sí. Travesuras boluditas, qué sé yo, te escondo las cositas. Claro. Salvo lo de asustar a animales, que por ahí no está bueno. Pero de la nada te asfixian al pibe. O sea, no, vos estás lo más bien durmiendo y de la nada el pibe se murió porque te lo asfixió el Bogart. ¿Qué? No lo puedo creer. Bueno, pero nada, volviendo a los Bogarts mágicos, traemos a ustedes una teoría de los Carlin Brothers, por supuesto. Por supuesto. Que cuando lees el título decís, ¿qué? O sea, sí, como siempre, siempre arranca así. Sí, pero bueno, yo me quedé pensando en varias cosas después de ver el video y medio que termino comprando, como suele pasar. Esta teoría la presenta Jay y básicamente se plantea la posibilidad de que los Bogart sean dementores bebés. Literal, baby dementors. Pero, baby dementors. Claro, es como so cute, pero a la vez no. Pero bueno, o sea, plantea esto de que los Bogart sean como una versión, ponele, inicial y después evolucionen a dementores, digamos. Claro.
Como que nacen Bogarts y crecen y son dementores. Y sí, que se convierten en dementores. Una flasheada, así que bueno, Re. vamos a ver mejor qué onda. En realidad, Jay arranca con una pregunta que viene al caso un poco más adelante, porque se pregunta, ¿qué ve Moody? Ojo loco Moody cuando están en Grimmauld Place y Molly le pregunta, che, te quiero preguntar si lo que está allá arriba en el ropero es un Bogart. Entonces él, pum pum, con su ojo mágico, mira para arriba y le dice, sí, definitivamente es un Bogart, ¿querés que yo vaya? Y ella le dice, no, yo voy, qué sé yo. Y bueno, sabemos lo que todo pasa, eso. sale mal. Pasa todo eso. Pero es como sea, ¿qué es lo que ve Claro, cuando ve por ahí? Porque se supone que nadie sabe qué forma tiene un Bogart, tipo, en la intimidad, claro, podemos decirle. claro. Pero sí, porque el Bogart, o sea, no sabe que lo estás viendo, entonces no puede adoptar ninguna forma. O sea, Moody tuvo siempre la respuesta y no la estuvo diciendo, o sea, Claro, se qué muteó. carajos. O sea, ¿qué ves, hermano? ¿Qué ve? Em, ¿Qué- Es cómo son? raro, es raro realmente. Pero bueno, como faltan 2 temporadas para esto, Sí, sí, nosotros lo vamos a lamentablemente. pasar, sí, lo vamos a pasar un poquito de largo y hablar de otras cosas que dice Jay en este video. Y para eso vamos a retomar un poco lo que ya dijimos, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos sobre los Bogarts? Bueno, que son no seres, Sí, que cambian de forma, que se convierten en lo que más miedo le da a la persona que los tiene enfrente ajá. y que para enfrentarlos tenés que obligarlos a adoptar una forma que te resulte cómica diciendo Ajá. ridiculous. Listo, bueno, hasta ahí estamos. Perfecto. Hasta está la teoría. Ujú. Sí. Lo que le llama la atención a Jay es lo similar que es esto al encantamiento Patronus que se Sí. usa para ahuyentar a los dementores. Sí. Claro, o sea, es más complejo, Sí, el sin Patronus es dudas. más complejo, pero hay algunos elementos en común. O sea, sí, por ejemplo, el dementor te hace sentir frío, depresión, esto que dice Ron, la sensación de no poder volver a ser feliz, de que pensás que no vas a ser feliz. Y bueno, en el caso de Harry incluso ya sabemos que esto es más extremo, porque bueno, se desmaya, como él lo deja bien en claro. No sé Se si se desmaya. enteraron que se desmaya Harry en el Se tren. desmaya, no sé si claro sabían. Ahí también, bueno, escucha la voz de Lily y todas esas cosas horrendas que al resto no le pasa, ¿no? Claro. Y bueno, la forma de enfrentar a un dementor es con el encantamiento Patronus, que sabemos gracias a Lupin en este libro, se hace a partir de concentrarse en un recuerdo feliz. Entonces, tenemos por un lado una situación en la que te enfrentas a tu peor miedo, buscando ver lo cómico, digamos, lo que te haga reír. Y por otro lado, otra situación en la que te enfrentas a algo que te está haciendo sentir tristeza, desesperación, concentrándote en algo que te haga feliz. La verdad que sí, hay Sí, similitudes, son cositas digamos. bastante Sí, similares. sí. Y Jay piensa tipo como, ¿qué pasa si esto no es casualidad, digamos? ¿Qué pasaría si los Bogarts y los dementores son tan parecidos porque son lo mismo? Uno sería la forma evolucionada del otro. El Bogart Ajá. sería la forma más básica y se convertiría más adelante en un dementor. Porque Ajá. es demasiado parecido el mecanismo. Los dos se alimentan Ujú. de emociones negativas, miedo, tristeza, cosas Ajá. feas. Y a los dos se los combate con emociones positivas. A mí lo que me gusta de esto, más allá de que sean combatirlo con emociones positivas, también es combatirlo como con un elemento interesante, digamos, que es pensar en eso, tipo la introspección. La concentración, tal cual. La Sí, sí, sí. concentración, como algo, un trabajo personal, digamos, más allá de que sean emociones positivas, justo. Hay algo. Y aparte también. a mí me da la sensación de que por ahí, o sea, si pensamos que el Bogart es como la forma más básica, más infantil, entre comillas, Ajá. el miedo y la risa a mí me dan la sensación de ser emociones un poco más ligadas a la infancia Sí. y re. después se va complejizando eso para Sí, es llegar verdad. a todos esos sentimientos horribles que te dan los dementores, porque no es solo tristeza. No No. es simplemente tristeza, que un nene No. siente tristeza, pero es mucho más complejo el Es una bagaje emocional desesperación. que te hace Ujú. sentir un dementor y es mucho más complejo el ponerte a pensar en algo que te haga feliz, Sí, porque no es de simplemente verdad. reírte, Ujú. es Ujú. algo que te hace feliz. Entonces también Ujú. esa evolución me parecía que tiene sentido. Sí, re. Pero aparte de esto, Jay nos dice, ok, sabemos que el Bogart de Harry es casualmente un dementor. Sí. Y de hecho, Lupin cuando se entera de esto le dice a Harry como, bueno, tu peor miedo es el miedo en sí, ¿no? Sí. Y el entrenamiento para el encantamiento Patronus es muy interesante porque Lupin va y consigue otro Bogart para que Harry practique. Claro, de una. Y obviamente el Bogart sale y se convierte en un dementor porque lo tiene a Harry enfrente.
Pero lo que le parece muy flashero a Jay es que el Bogart es capaz de imitar no solamente la forma, sino como los poderes, ¿viste? Del Dementor. Eso Sí. ya es un poco más raro. Porque, o sea, sí, las otras cosas en las que se convierte el Bogart dan miedo y pueden ser peligrosas, pero porque justamente toman la forma física de esto que ya nos da miedo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el Bogart de Ron, que se convierte en una cromántula, porque no es solamente una araña, o sea, es gigante. Sí, no, es una araña Em, gigante, claro. Claramente te puede matar porque tiene estas pinzas horribles, pero ¿qué onda? ¿Tiene, o sea, veneno de acromántula también? ¿Te puede Claro. envenenar? O sea, sería medio raro. Sí, ¿de dónde lo saca el veneno el Bogart? Claro, Slughorn podría pensar en una araña para una cromántula y sacarle el veneno a la cromántula ahí. Claro. ¿Entendés que Y hacer podría funcionar platita. eso? Sí. Por la guita. Pero, o sea, ponele que tu peor miedo, por ejemplo, sea un unicornio, que no sé por qué sería. Porque Pero ponele, claro. no, Funciona para esta hipótesis. para el ejemplo, pero no. Claro. Pero si lográs sacarle un pelo de la cola, ¿es un pelo de unicornio? ¿O es un pelo de Bogart? Claro. O sea, ¿podés armar una varita con eso? No sé, es raro. Ollivander Ajá. piensa en un unicornio y saca pelitos de cola de unicornio para armar las varitas. Claro, no, no permitime sé, dudar. no creo. Claro, no, yo no creo que pase ninguna de las dos cosas. Y es más, el Bogart de Lupin ya sabemos que es la luna llena. Ajá. O sea, vemos en este capítulo que es tipo una esfera blanca. Sí. Pero, sin embargo, estando de cara a la luna llena, el tipo no se Sí. convirtió en hombre lobo. Claro. Entonces, el Bogart no tiene exactamente los poderes de la luna, Ujú. sino solo la forma de la luna. Sí. Pero cuando se transforma en Dementor, ahí sí tiene los poderes del Dementor, que ok, Lupin dice, no, bueno, un Dementor posta sería peor, pero los tiene. O sea, Harry vuelve a sentir toda Sí. esta porquería que sintió en el tren, vuelve a escuchar a Lily, vuelve a revivir todo. Entonces, ¿cómo son capaces los Bogarts de replicar los poderes de un Dementor? Sí. Y Jay dice, porque son lo mismo. Sí. Yo también pensaba en esto que la sugestión tendrá algo que ver. O sea, como él ya sabe el efecto de los dementores y lo ve porque tiene la forma del dementor, siente las cosas. Yo no creo que lo sienta a tal intensidad si fuera solo sugestión. Claro, sería muy poderoso, digamos. Sí, o sea, no podés sentir el frío que te da ejemplo, un Dementor solo por sugestión. Tiene que estar el Dementor. Ponele, Lupin, ¿lo sentirá cuando está ahí? Como que no queda en Probablemente. claro, pero lo sentirá. O sea, Para mí sí, ¿cómo para hace mí el lo Bogart siente. para imitar eso? Es como re poderoso al final. Claro, pero no lo hace con todo, lo hace solo con el Dementor. Sí, claro, O claro. sea, eso es lo que le parece raro a Jay. Ujú. Entonces, pues, ahí conectan, digamos, bueno, capaz que tiene los poderes porque en realidad los tiene. Porque los porque tiene, son la misma claro, cosa. claro, ni hablar. Y bueno, volvamos al artículo que escribió la señora. Porque ahí nos tira una data también, que es que los dos son considerados no seres amortales, como decíamos. O sea, no Sí. se los puede matar porque no están realmente vivos. O sea, los puede desaparecer o ahuyentarlos, pero no se pueden morir. Incluso haciéndolos desaparecer, va a aparecer otro más. O sea, no paran. Claro, es lo que hablábamos la otra vez de los dementores, de que no se reproducen, Ajá. digamos, En persona, claro. sexualmente, como los seres, como seres vivos, digamos, como algunos seres Sí. vivos, sino que se reproducen medio como honguitos. ¿no? Claro, es otra cosa lo que los va propagando, medio así. como honguitos y Claro. entre medio en un contexto específico. Y antes decíamos también que cuanto más temerosa fuera una persona, más susceptible iba a ser a los Bogarts. Y esto también pasa con los dementores. O sea, Harry tiene más susceptibilidad hacia ellos por todas estas cosas que le pasaron, Claro. ¿no? Y por la tristeza del pasado. Pero ambos se generan a partir de estas emociones humanas. Ambos incluso generan efectos en los muggles sin que ellos puedan verlos. Ambos son Ajá. ahuyentados mediante, bueno, estas emociones positivas que decíamos. Sí, lo que hablábamos antes. Y nadie sabe la forma real de ninguno de los dos. Porque nadie Claro. sabe qué forma tiene el Bogart si nadie lo ve, y nadie sabe qué onda que hay abajo de la capucha del Dementor. Entonces, nada. Claro, a menos que te dé un besito. Y ahí no le podés contar a nadie porque no tenés alma. Que exacto. De todas maneras, el Bogart es una amenaza muchísimo menor que el Dementor, Claro. El obviamente. Baby Dementor. Claro, cualquier mago entrenado se puede deshacer de ellos Ujú. y ya, o sea, con un Dementor es un poco más difícil,
Pero con esto Jay finaliza volviendo a la pregunta original, como que vio Moody cuando vio Claro. al Bogart. Y su respuesta es probablemente un mini Dementor. Me muero. Ay, Dios. A mí me pareció bastante piola esta teoría, o sea, como que siento que cierra por Es todos verdad. lados, porque aparte veníamos hablando en los episodios anteriores de que los dementores se originaron en Ujú. Azkaban y que la prisión es un lugar horrible y que los magos que fueron no podían ni hablar de los horrores Sí. que vieron ahí. Entonces yo pensaba como, mirá si lo que vieron en realidad fueron sus peores miedos y por eso no pueden hablar de eso y salieron todos del orto y Sí. horrorizados porque aparte de haber dementores había Bogarts. Claro, tiene sentido. Como que me pareció que re podía ser y que, o sea, ¿por qué salís tan del orto? Bueno, sí, por supuesto, hay caca hasta en las Sí. paredes, pero no caca literalmente. o No sea, sabemos, como igual. Mucha, No no lo lo sabemos, pero, pero como cosas muy feas, como horror. Pero quizás es como llegás y ves algo que a vos te da muchísimo miedo y no podés Claro, hablar entras tan al fácil lugar del donde tema. todo el mundo está mambeando cada uno con su propio miedo. Y encima el lugar Claro, que es tal una cual. mierda. Y también están los Claro. dementores, como, no, es entrar al infierno prácticamente. Es real. Sí, la verdad que compro un toque. ¿Qué te digo? Compro Sí, un toque sí, con sí. los baby dementors. Claro, el título era raro porque, bueno, Baby Dementors es como... No vas a hacer que me den ternura. Claro. No le puedes poner el baby adelante y pretender que a mí me den ternura. Basta. Basta, chicos. Bueno, queríamos aprovechar en relación a los Bogarts y a los dementores como para charlar un poquito sobre los miedos, que parecen ser un tema bastante central en este capítulo, ¿viste? Desde los miedos de Neville Sí, en la clase de pociones, los miedos de Harry, ¿viste? Que anda bastante vulnerable en estos días con el tema del dementor Sí. y del desmayo. que no sé si se enteraron que Harry se desmayó en el tren el otro día. ¿Ustedes se desmayaron? No sé si saben. Bueno, hasta la parte más explícita que es con el Bogart en la clase de Lupin. Así que buscamos un par de definiciones básicas, basics, para entenderlos todos y para partir de ahí, bueno, traerlo un poco al capítulo. Sí, tal cual. Bueno, podemos definir entonces al miedo como una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, Ujú. real o supuesto, presente, futuro, incluso pasado, Sí. ¿por qué no? Que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. Sí. Y es una emoción primaria. Esto significa que todos los seres humanos las tenemos Ujú, y las podemos reconocer de inmediato independientemente de lo cultural, digamos. ujú. Son como universales. Y biológicamente podemos decir que el miedo es un esquema adaptativo Ujú. y constituye un mecanismo de defensa que surge para permitir a la persona responder a las situaciones adversas con rapidez y con eficacia. Claro. Está relacionado a lo evolutivo porque, nada, te alerta del peligro, está como ligado a la supervivencia. Claro, digamos. sí, esa es la parte práctica. Sí, la parte como más animal, si se quiere. Ajá, sí, sí, y necesaria. Sí, por supuesto. ¿No es eso lo que te evita, tipo, a no tirarte de un puente, una cosa así? Como ese tipo de cosas como instintivas del ser humano, una cosa así. Sí, Y desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona y también puede ser aprendido, ¿no? sí. Y socialmente yo creo que esto es algo que podemos reconocer en nuestra vida diaria porque, o sea, en tu casa de chiquite siempre te enseñan a temerle a algo. Es algo que no, Sí. no, que quema, ¿entendés? No sé. Sí, También porque como- más allá, claro, porque más allá de esto que vos decís, como bueno, el miedo es lo que a vos te impide tirarte de un puente, Ajá, cuando nosotros somos chiquitos, no sentimos el miedo, digamos. claro. Vos vas y metés los dedos en el enchufe porque, Claro. mirá, A se ver. pueden meter los dedos en el enchufe. Sí. Entonces te tienen que enseñar a tenerle miedo a eso. Ajá, sí, O sí. sea, Es como una forma de supervivencia también, es como que siempre está ligado a eso también, ¿no? Sí, y sí, también olvídate. hay otros tipos de miedos que aprendemos cuando ujú. vamos creciendo, como los que vienen del prejuicio, por ejemplo, o Sí. los miedos de las personas mayores que te pegan tus padres, ponele, o también Sí. usar el miedo como una manera de ir midiendo el peligro. Eso también pasa Sí. como bastante desde chicos. Imagino que, por Ujú. ejemplo, en una familia mágica, ponele, te pueden enseñar a temerle al Grimm, a algo como el Grimm, ¿no? Olvídate. o para algo como mí la Ron, Banshee, para ¿entendés? mí el caso de Ron es ese, como Claro.
vos avísame si ves un green porque tu tío se Sí, murió. sí, O sí. sea, lo vio de las 24 horas, se murió. Sí, Como, sí. Me imagino que como es el discurso, digamos. Claro, y un montón de cosas así, o lo que les enseña, o lo que trata de enseñarles Arthur, como no agarren cosas que pueden tener algo, ¿entendés? Como que es cultural también. Claro, Eh, sí, sí. O el mismo miedo a Voldemort, al nombre de Voldemort. Eso, re. También. Sí, sí. Sí. Y desde el punto de vista psicológico, el miedo es un estado afectivo, es un estado emocional necesario Ujú. para la adaptación del organismo al medio de manera correcta, ¿no? Ujú. Freud, que es, bueno, es el amor de mi vida, para quienes no lo sepan, mi persona favorita en el universo, habla de las diferencias entre el miedo, la angustia y el terror en relación al Ujú. peligro, Ujú. ¿no? Porque nosotras notábamos que por ahí en algunas definiciones se utilizan las palabras como miedo, angustia, ansiedad, terror, como si fuera todo lo Sí, mismo. Sí. Y Freud dice que no, que en realidad no son todas lo mismo. Entonces Ujú. a mí me pareció interesante porque él dice que el miedo tiene un objeto definido. Claro. Qué sé yo, le tenés miedo a las arañas o a Snape. Claro. O a una mano amputada. Ponele, Dean. Qué sé yo, si querés. Pero el miedo es hacia algo Ajá. específicamente. La angustia es como un estado de expectativa frente al peligro, es como una preparación, Ajá. como un estado como de alerta permanente, digamos. Claro. Y no tiene un objeto definido, o sea, vos le temés al peligro aunque no sepas bien qué es. Ajá. Y el terror es el encuentro con el peligro sin esa preparación que te da la angustia. Ujú. Como el factor sorpresa es lo que caracteriza al terror, digamos. Claro, claro. Re sí, me parecen re interesantes estas definiciones porque son básicas, a veces no las tenemos en cuenta, ¿viste? No Ujú. entendemos esas diferencias y creo que ayuda a reconocer las emociones, como Sí. a ponerles un nombre, ¿viste? Y los miedos parecerían ser como un mix entre todas las emociones, creo que a todas las emociones un poco les pasa lo mismo, Sí, pero me parece que sí. a los miedos lo veo como esta unión entre lo biológico, lo psicológico, lo social, como que están en conjunción, ¿no? Hay Sí. más factores que incluyen, obviamente, no sé, pero me parece importante lo que pasa físicamente, esta cuestión biológica. Ujú. Esto de la supervivencia, el tema de evitar el dolor o los sentidos o los efectos físicos, ¿no? Que entran en juego en ese momento donde estás con miedo, ¿no? Y pensaba en algo que me dice a mí la psico, que tipo, ¿qué te pasa por el cuerpo cuando, por ejemplo, tenés un episodio de miedo, un episodio con angustia, ¿no? ¿Qué pasa físicamente en ese momento? Y cómo a veces pensar un poco en eso te centra en cierta manera, te va haciendo volver a la realidad, porque te trae como, está pasando esto y esto y esto, además de la mambeada, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y como en este capítulo vemos un montón de esos efectos físicos que tiene el miedo. Harry incluso se estremece en un momento en el que piensa en su miedo, como que lo enfrenta a esas emociones que él rechaza, ¿viste? Porque claramente no le gusta sentir miedo, ¿no? Claro, Es sí, como claro. su Sí. su momento de mayor vulnerabilidad, entonces no. Pero se estremece e incluso mira alrededor, o sea, para ver si alguien lo vio. Es como que le cuesta, ¿viste? Esa parte, ¿no? Que nadie me vea Sí, la ser vergüencita. débil, claro. Sí. Mi vida. Ay, Dios. Pero bueno, como decíamos antes, es como si fuese el miedo al miedo, lo de Harry, ¿no? Y también este efecto del frío y del temblor que traen los dementores, como eso comunica también, como que el cuerpo, viste, va medio hablando en algunos momentos. Y cómo Sí, puede sí. tener el poder de hacerte tener un poco la mente más clara y registrar las otras partes del miedo, ¿no? Pero poder reconocer los efectos físicos ayuda en el momento. Sí, porque aparte, o sea, yo también me acuerdo de mi ex psicóloga, porque no es mi psicóloga Ujú. actual, que me ha dicho como, bueno, prestale atención al cuerpo y a los Ajá. síntomas y concéntrate en eso y trata de calmar o qué sé yo, respirar. Respirar, qué cosa mágica, boluda. Claro, y cuando vos te empezás a concentrar en el cuerpo, Ujú. es como que lo otro pasa a segundo plano. Afloja un ratito, sí. Y me parece que ese es el chiste también, Ujú. como bajar 5 Bajar un cambios, poquito, digamos, ni hablar, del ni hablar. mambeo Ujú. y concentrarse en el cuerpo está bueno Sí. porque también la mente y el cuerpo están
ultra conectados y si Ujú. vos no te concentrás en calmar esos síntomas físicos no se calman. No se O sea, calman, sí. no se O sea, calman por solos. supuesto que sabemos las cuestiones que son realmente fisiológicas o problemas Claro o que sí, dolores. pero cuando es un ataque de pero ansiedad o cuando es algo más ujú, ligado a la cabeza, sí ujú. es una cuestión de concentración. Sí, la verdad que a mí me pasó eso de de aprender a respirar y de aprender a prestar Ujú. atención a cómo entra el aire Sí, adentro, retenerlo un rato, soltar más despacio por la boca, como que ujú, no te das cuenta hasta que te das cuenta y es como que la idea es que vos no podés ni adelantar una respiración ni atrasarla, digamos. Te hace claro, como pensar inmediatamente en el presente. Por más que claro, suene re hippie, exactamente. ¿no? Pensás, volvés. No, sí, pero, o sea, hay Pero es la toda una posta, corriente claro. psicológica que se trata exactamente de eso. Mm. O sea, como toma todos elementos así de fucking hippie motherfuckers, digamos. eh, pero toma todos esos elementos y bueno, conexión con vos mismo Sí. y meditación Mm. y budismo y cositas y que a mucha gente le sirve. Pero bueno, volviendo a la clase, Sí. ¿no? Están re en contacto con todo esto, Ujú. con el miedo en sí, con el sentir miedo, en concentrarse en algo que les da miedo. Ujú. Y a mí me llamó mucho la atención realmente que todos tengan tan en claro cuál es su peor miedo. Sí. O sea, como hasta Lupin les piden que se tomen un momento para pensar en eso y pensar como, bueno, cuál sería la manera en la que lo transformarían en algo cómico. Claro. Y ellos hacen como este trabajo interno, como de introspección, de pensar en su miedo, que yo no sé si podría hacerlo así tan explícito, menos en 5 Sí. minutos. O Mal, sea, es un ratito nada eh, más. a mí no sé qué saldría de ese ropero. Me tomaría completamente por sorpresa. Sería como, puede salir cualquier cosa, literal. Además, lo que ellos piensan es literalmente lo que termina Sí, saliendo. Entonces, re. como, nos daba dudas de si en realidad los Bogarts son lo que nosotros reconocemos como nuestros propios miedos o si saben más que nosotros y pueden leernos, digamos, como Ujú. pasa con el espejo de Erised. Sí. Para mí, por lo que hablábamos antes de, viste, que decíamos como, bueno, que un Bogart puede como volver a atacarte si Sí. registra que hay otro miedo aparte del que ya pensaste, digamos, aparte Sí. del que ya usó contra vos. Algo, Entonces, para algo mí saben. como que Ujú. sí, hay algo que ellos pueden leer, digamos. Sí, sí. Y los pibes sí, lo tienen clarísimo, la verdad. A mí Pero, también me ¿quién sorprendió. pudiera? Aparte de los Claro. 13 años. Ahí, al toque. Y bueno, un tierno Lupin también de hacerles tomar Sí. este ratito de meditación. Re lindo, como que se relajan, arrancan tranquis, está bueno. Pero la verdad un poco les da una herramienta, tipo, pónganse un segundo a pensar lo que decíamos antes, como bajar 2 segundos, respirar un toque, reconozcamos las Ujú. emociones. Claro. Y como analizar una manera un poco de desdramatizar también el miedo, parecería, ¿no? Como, Sí. bueno, vamos a pensarlo más cómico. Es una manera, reírse de los miedos es una re manera de Sí, de sí, sí. desdramatizar. Y con respecto a esto de lo que, bueno, aparece lo que ellos imaginan, yo también me preguntaba si serán en realidad tipo una representación, como lo hacemos en el Identikit, Claro. Sí. como que en realidad sean otra cosa por debajo y no sean tan explícitos. Sí, como Erised, o sea, que representen Ajá. algo a nivel simbólico, Claro. digamos. Sí, bueno, hay cosas medias random que aparecen ahora en esta clase, como la mano Sí. cortada, esa es re Pero la mano de Dean dedos. realmente no me cierra por ningún lado. Es dedos de los locos Adams, boluda, caminando por todos lados. ¿Qué pasó, Dean, con los locos Ay, Adams? perdón, me acabo de imaginar algo muy turbio. No, ¿qué? O sea, me hizo sentir mal. ¿Lo habrán tocado? Pensé en un abuso, tipo como Dean Sí. víctima de abuso. Capaz Y es me hizo un eso. poquito mal. Me o hizo sea, re posta me mal. afectó un poquito. Boluda, o sea, como que nos Puede veníamos ser. riendo de Dean. Sí, Re, puede ser. boludo, sos re Dean, random. Y no al me voy final a, capaz no me que voy es a una reír más de víctima la de mano, abuso. te lo prometo. O sea, Te lo prometo, acá. bueno. Esto Acabo también nos poniendo- enseña que no hay que reírse de los miedos ajenos. Ay, boludo. Moraleja. Qué difícil. Qué Turbio, difícil sí. retomar desde ahora. Sí, estuvo turbio. Sí, estuvo no turbio. estuvo bien. Pero bueno, por ejemplo, los que se convierten en personajes random, tipo de las historias de terror de folclore como la Banshee o la Sí. momia, ponele.
capaz representan algo más, capaz Parvati tiene miedo a morir viva, o sea, Claro, sí, perdón, bueno, se sí. podría quedar más turbio, pero A que la entierren viva, cubierta de vendas. claro, no sé. ¿Qué? Porque, o sea, sí, si raro. vos no pudiste, por ejemplo, pensar en algo que te da miedo y pensaste solamente en, bueno, que se me termine el papel higiénico, ponele. Tipo, le tenés miedo a eso. Apareces vos, tipo, Sin aparece un inodoro, vos viniendo a hacer tus necesidades y no teniendo papel. Y no tenés papel. Sí. Pero O sea, ¿entendés? esa escena. Claro, vos solo pensaste en eso. ¿El Bogart está obligado a convertirse en eso? ¿O que va a buscar un toque más y te va a decir, no, a mí no Para me mí engañas? sí. No, queridita. no, claro. A papamono con banana verde no, dice el Bogart, claro. No. Bueno, pasamos a las preguntontas como después de A cada... ver si podemos levantar un poquito Sí, este departamento de misterio estuvo... este momento. Este sí. final estuvo intenso. Sí, sí. Bueno, yo tengo una pregunta para vos. Bien, lo sé. Em, Guardada sí. en un cofre hace... Hace 50 años que pienso en esta pregunta y nunca me toca a mí hacer la pregunta. Así que yo estoy muy, muy, muy contenta de que haya llegado este momento. Porque a mí encima se me ocurren en momentos súper random las preguntas. Porque el otro día estaba viendo Los Juegos del Hambre Ajá. en la tele, lo encontré así de casualidad. Otro de No sé. nuestros grandes amores, debemos decir. Sí, real. Sí, sí. Y no sé, sinceramente, de dónde salió esta pregunta, porque esta pregunta tiene más Marvel que Hunger Games, realmente. Amo este Pero- crossover. Pienso, ¿no? Si existiera tipo que... A ver, voy a hacer un disclaimer de esta pregunta. Porque, digo, el disclaimer es que técnicamente Ujú. lo que yo te voy a preguntar ya existe, pero existe en el legado maldito. Y como vos no lo leíste, Listo. vamos a dar cuenta que no existe. Listo, dale. Porque aparte, Bueno, vamos a hacer de sí. cuenta que el legado maldito no existe, Sí. please. Pero si existiera un multiverso Ajá, de Harry Potter, ajá. Wow. ¿qué te gustaría ver? Tipo, o sea, puede ser desde variantes de ciertos personajes hasta crossovers con otras sagas, qué sé yo. Yo por eso pensaba en The Hunger Games como diciendo, imagínate si esto sucediera en el mundo mágico, o sea, como si fuera el mismo universo y en algún momento te cruzás. Claro, no sé, se Katniss cruzan las cosas, Se cruza con se Harry cruzan las Potter, ¿me cosas. entendés? Como rari. Uy, espectacular esta pregunta. A ver, pará. I know. Pará. Bueno, desde ya, y creo que es porque es un poco el universo Marvel, la idea Ajá. del crossover viene mucho Sí. de ahí, del multiverso, pero la verdad que así, me imagino ciertas cosas, o por ejemplo, un Thor, ¿entendés? En el ahí, mundo mágico. claro, como si en cierto sentido se podría, ¿no? Y Sí. algo de lo que yo soy muy fan, y yo no sé si vos sí, pero yo soy muy, muy, muy fan del Señor de los Anillos, así que yo hasta incluso tengo como headcanon que la Tierra Media es la Tierra actual en la cual quedan vestigios de magia y también existe el mundo mágico. Esa es mi Hermoso, teoría, me esa encanta. es mi teoría, porque a ver, para las personas que nunca hayan leído El Señor de los Anillos, hay muchos tomos, pero uno que es mi favorito es el Silmarillion, que es donde Tolkien explica tipo el comienzo del todo, como si él arrancara tipo del Big Bang, ¿entendés? Claro. Arranca de con una. un ser que divide de su pensamiento diferentes partes y cada pensamiento después comienza una canción, porque no hay nada, digamos. Esto Claro. es la nada Nisman. Cada pensamiento canta, cada uno tiene su tonalidad, su voz, qué sé yo, hasta que este ser que los creó les da la visión y ellos ven lo que crearon con las canciones. Y esa es la creación de la Tierra Media, digamos. Ajá. Y después entran en juego los humanos, los elfos y los enanos y demás desastres, ¿no? Hasta llegar Claro. a la Tierra de hoy. Entonces, yo yendo totalmente con que esto es la creación del universo, la magia viene Claro, de ahí. O sea, el mundo Harry Potter está adentro Está del mundo adentro más amplio de claro. la Tierra Media. Sí, ni hablar. Totalmente Amo. sí, y es algo que es como la magia que nació en los humanos para mí.
De una. Porque los elfos, los enanos y demás criaturas ya traen como la magia en sí y otra conexión con la tierra, y como que los humanos somos los que venimos acá a romper todo. Obvio. Y entonces como que mi cerebro necesita pensar en otra alternativa. Claro. Necesita creer que hay Y magia. no sé, porque bueno, esto no voy a spoilear, pero esto es un poco lo que ocurre en El Legado Maldito. Pero ¿se te ocurre alguna variante? Tipo, Algo relacionado. algún personaje. Qué sé yo, a mí ponele, se me ocurre un Harry en Slytherin, ponele. Ah, claro. Como bueno, What If, digamos, Sí. como la serie No, de Marvel, mis como What ¿qué If- pasaría si Sí. lo mandaban a Slytherin de una? Ajá, me gusta esa. Por ejemplo. Me gusta ¿no? esa. Suena a un video de los Carlin Brothers. Puede ser. Uno así mío que siempre pensé es Harry criado con Lupin y con Sirius. Ese es el que más ese es el que más me duele que no pase, así De que una. en mi multiverso eso sucede y Ah, Harry claro, crece claro. con ellos dos. Sí, De una. sí. Me encanta. Ese está en mi corazón. Porque además he Mis visto daddies. dibujitos, tipo, de ellos como criando a Harry bebito, ¿viste? Leyéndole cuentitos. No, es una ternura, o sea, es una ternura, me rompe el alma, te juro. Ay, yendo a este multiverso, por Dios. Bueno, me encanta. Me encanta. Bueno, arrancamos nuestra sección de las quejas de hoy, por supuesto, con Malfoy. Did someone say Draco Malfoy? Que Pesado. Ay, qué denso, qué denso. Arranca el capítulo ya entrando a hacerse la víctima, con el brazo todo vendado y con un dolor supuestamente, pero váyase a su casa, señor. O sea, además yo pensaba, ¿cómo hizo? O sea, se vendó solo, porque, Pomfrey no te va a vendar si ya te arregló el brazo. O sea, Sí, es como, se lo hizo me solo. lo imagino boludo. pidiéndole, no, pero a ver, poneme una venda. No, te estoy No, pidiendo nene, que ¿para me, qué? que me Poneme una Sí. venda. Estoy con un O dolor llamo a mi tremendo. papá. Ah, Claro. Una molestia total. Además, una Qué impotencia, porque, o sea, todo es menos la boluda de Pansy. sí, Todos realmente. saben que Qué no es piba verdad. pelotuda. O sea, es un show total. Se sabe que no le duele nada. Ella, ¿cómo te duele, Malfoy? Sí, pelotuda, dale. Sí, tonta. Sí, ¿no ves que estoy sangrando? ¿No lo ves? Ay, Em, Dios. Así que nada, el resto de la clase es él abusando de su estatus del preferido de Snape, bien provocando a Harry y a Ron, ¿viste? Es lo que Sí, quiere, es mal. como que está pinchando y pinchando. Yo también me pregunto qué hace este pibe cuando no está tipo complotando algo contra Harry o viendo qué puede hacer, como que no tiene vida. No sé, andá a hacerte un tallercito de cerámica, no sé, hacer zumba, algo, ¿entendés? Entretenete un poco, que te distraiga para no estar todo el tiempo pensando. Conseguite amigos. Un par de amigos que no sean Crabbe y Goyle, capaz por ahí no va. No, pero esos no son amigos, son patobicas. Ah, o sea, claro, él no tiene él amigos. Realmente. No. Pero está todo el día tipo pensando cómo cagarles la vida al trío, porque, o sea, es Sí. como, o a cualquier persona que el trío ame, que no sea él, ¿viste? Porque es como también Claro. un poco eso. ¿Qué quiere? Ámenme. ¿Qué quiere Malfoy? Sí, Quiere esa hija. pose aparte esa pose aparte de mártir, tipo, me da risa porque dice que Pansy le pregunta sonriendo como una Sí, ella tonta también sabe, si le bueno. duele mucho y él le dice que sí con gestos de hombre valiente. Tipo, ¿Qué era eso? ¿qué tiene Malfoy de valiente, no? Como, rajá de acá, Mal. qué sé yo. Encima aprovecha para no hacer un pedo en la clase. Porque empieza, viste, ay, me duele mucho el Ay, brazo, sí. ¿no? Entonces como les va pidiendo que le corten los ingredientes y mientras tanto los va provocando, ¿no? Con cosas sobre Sí. Harry, que lo van a echar, que Lucius habló con el ministro de magia, ¿quién sos? ¿Quién sos? Y con el famoso consejo escolar, obvio, para que echen a Harry, haciéndose el Sí. preocupado encima como, ay, qué lástima que no duró tanto como profesor. Ay, no, qué sé yo". la bronca. Hace todo peor. O sea, aunque sea admití que la estás pasando Sí. bomba, boludo, basta. Sí, sí. O sea, no te hagas el pobrecito. O tirando esos mensajes ahí crípticos de la info que tiene sobre Sí. Sirius Black, porque
Además los berrecalientes de Harry y Ron que están que no pueden más de la bronca. Sí. Y encima le tienen que hacer el trabajo de la clase. No, están prendidos fuego los pibes. Sí, unas ganas de pegarle, unos correctivos tienen, o sea, que está funcionando porque la intención es ponerlos así y lo logra. Los otros dos son dos tarados por darle tanta cabida también. Al final ella tiene siempre razón, posta, que hay que ignorarlo porque no tiene fin después, o sea, basta, déjalo. Igual mucho no lo consejo, mires. pero después le termina pegando a ella un correctivo. Y es muy bueno. Está muy bien. Y es Bueno, muy aunque sea, ella pasa la acción, es muy ¿viste? merecido, claro. Sí, No sí. va a bambear con el pibe, pero si hay que pegarle, hay que pegarle. No, tal cual. Se fue a las trompadas. También qué bronca además que de todo eso de verdad tiene información que Harry no tiene. O sea, las cosas que le hice para provocarlo son esperando que Harry ya sepa. Para mí se la tira pensando que él ya sabía y que iba a saltar Claro, que enseguida, sabe. claro. Sí. Y se ponga Sí. más peor todavía, que se ve más. Especialmente cuando le empieza a decir tipo, yo no me quedaría como un nenito bueno sin hacer nada. Saldría a buscarlo, a vengarme, qué sé yo. Y Harry como, ¿qué dice, hombre? Como, Claro, o sea, como que él piensa también, creo que como que lo dice, me parece, de que ¿por qué querría vengarme si no me hizo nada? O sea, una cosa es que me quiera venir a buscar y otra cosa es que ella me haya hecho algo y yo quiera salir a vengarme. Claro. O sea, son dos cosas distintas. Sí, porque además, o sea, primero que nada, Draco, a ver, ¿de quién te vas a vengar vos? Si sos un pan lactal, o sea, sos un Sí. peluchito, o sea, se hace el macho cabrón, ¿viste? Y ya sabemos que es un cobarde total, que no le da realmente, que, o sea, su personalidad no le da que se hace. Y segundo, también pienso, ¿de dónde sacó la información? O sea, ¿habló con Lucius? ¿O Lucius le habrá contado algo? No sé, capaz le contó que Sirius es el traidor, digamos, como le dio esa información, que esto no lo sabe Harry todavía. Que lo de los padres, la conexión, digamos. Capaz sabe que es el padrino, o peor, no sé, mirá si sabe por Lucius, digamos, vía Voldemort, que fue Colausano, digamos, el traidor. Mirá si sabe en la posta. O sea, no sé, capaz que no. Claro. Porque era re secretivo, ¿viste? Voldemort, como que no le contaba todo a todo el mundo. Sí. Pero bueno, algo de data tiene, ¿viste? Se da cuenta ahí que Harry no sabe nada. Y también lo reprovoca con eso. Le encanta saber más que Harry. Pero aparte, posta, como que no se sabe, capaz está inventando cosas y le pega, Puede ¿viste? ser, Como, claro. capaz tipo casualidad. Claro. O capaz escuchó cositas escondidas en su casa, que como vos decís, era medio top secret. ¿Por qué sabría algo Lucius? Claro. Más allá de lo de Colausano, digamos, ¿por qué sabría cosas tan específicas sobre la relación entre James No Lily sé, y capaz Sirius? se enteró yo. que fue Snape. Lo único que puede saber son los rumores, me parece, claro. al igual que el resto de la gente. Pero bueno, Harry, que es Mambos Potter, obviamente, Sí, obvio. agarra todo eso como material para mambear y empieza, ¿qué quiso decir? ¿Qué me quiso decir? ¿Será porque me desmayé? Pero bueno, Ron, le canta la posta, boludo, te quiere provocar, quiere que salgas a mandarte una cagada, como pasó con el duelo de magos en primer año. Deja de caer en todas. Sí, no basta, caigas, te pelea amigo. porque te ama. Hashtag Drarry forever. Sí. Y no muy lejos de Malfoy está Snape, que en esta clase la verdad mostró todos sus colores como o sea el peor profesor del mundo. Ya está. You suck. Como les contábamos en la intro de la clase, esta es sobre una solución para coger, para achicar. Y Harry y Ron están sentados cerca de Malfoy, que aprovecha, ¿no? Para romperle los huevos. Y después está Neville, tipo, cerca de Hermione. Sí. Y ya de entrada Snape es re amable con Malfoy. No dice nada porque llega tarde. O sea, el chaboncito entra nomás, tipo, ay, vení, sentate, Sí. qué sé yo. Y que a Ron y a Harry los deja medio de cara porque, o sea, si ellos hubiesen llegado tarde, Snape no se colgaba de los tobillos una semana con los cosos esos de Filch. Sí, No tal sé. cual. No tiene esa paciencia para nadie más, digamos. Así que nada, favoritismo total desde el comienzo con este boludo encima que no le pasa nada. O sea, te la rehizo Snape también. Sí, claro. Tal cual. Incluso no dice cuando Malfoy le dice tipo, profesor, no puedo contar mis ingredientes. Y como los pone a los otros a hacerlo así al toque, como no le da ni pelota. ¿Viste? Sí. Y aparte, no solo eso, sino que, qué sé yo, Ron le empieza a cortar todo mal y Malfoy dice, ay, Weasley está arruinando mis raíces, profesor.
Bueno, entonces Weasley vas a usar vos esas y le das las tuyas a Malfoy. Y Ron había estado como re Un montón de detallista, tiempo, digamos, claro, cortándolo re cortando. prolijito, qué sé yo, y ahora le recabió, me entiendes, Sí, malísimo, sí, realmente sí. malísimo. Ah, qué bronca que me dio. Sí, sí. Pero como lo peor de todo es lo que empieza a pasar con Neville, ¿no? Ujú. Que ya lo hablamos. Porque ya lo empieza a bardear cuando le sale la poción de otro color diferente. Ujú. Pero no es que le dice, bueno, no, esto está mal, mirá, Claro. hiciste mal tal cosa, ahora hay que revertirlo, así, asá, qué sé yo. Que bueno, de última sea para aprender. Sí, Porque así claro. aprendés Claro, cuando claro. tu docente te explica qué hiciste bien, qué hiciste mal. Pero en este momento es como bullying total porque lo trata realmente mal. Sí. O sea, le dice en un momento, ¿hay algo que pueda penetrar esa gruesa calavera que tenés? Ay, por Pará, favor. no es como un montón, señor. O sea, y lo peor es que pensábamos como en profes o en maestros que tienen que lidiar a veces como con alumnos más jodidos. Que no es el en caso de sentido Neville, digamos, no es un... Sí, no, pero como capaz por ahí que de verdad les cuesta mucho Sí. más y no tienen paciencia y se hartaron y en ningún Sí. momento caen en que no se puede tratar a una persona así si esperas que aprenda algo, menos No. que menos una criatura. Ujú. O sea, no se puede defender, hermano. O sea, entre la simetría que hay en la relación, que vos tenés muchísimo más poder que él, Ajá. y él no tiene las herramientas para defenderse, es todo un montón. Y la está pasando mal, o sea, Sí, está sí, pasando sí. mal, lo estás viendo, digamos, lo ves Mal. transpirado, lo ves casi llorando, lo ves, o sea, Ujú. no podés Lo estás hacerte el disfrutando. pelotudo. Te está Lo estás gustando esto, disfrutando. claro, Ujú. claro. O Sí. sea, incluso se convierte en un ida y vuelta porque Neville no va a aprender, o sea, cómo manejarse bien en las pociones mientras Ujú. lo sigan tratando así. Sí, Y, no o es sea, la es un solución. círculo vicioso, digamos. Sí. Imagínate que la solución de Snape es motivarlo con la posible muerte de su mascota. O sea, Dale. ¿qué argumentos tiene la gente tipo que ama a Snape cuando lee estas cosas? O sea, ¿qué? No, se tapan los ojos, tipo bla, 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 no veo nada, no Claro, veo nada. o sea, yo realmente quiero saber porque es un nivel de maldad que es muy particular, es algo Sí. feo directamente. Sí. Hasta se desilusiona que no se muere el sapo, ¿entendés? Que es Trevor, Sí. o sea, queremos que viva. Ah, es su Claro, amiguito. no te hace nada, boludo. O sea, Y hasta como los trae a todos, ¿viste? Tipo, formen un semicírculo alrededor mío y veamos morir al sapo de claro, de sí, Neville. sí. Que además esto que siempre hace la señora, de que todos los Slytherin están re entusiasmados y con ganas de que el sapo explote a la mierda. Sí. Y perdón, pero no todo el Slytherin. O sea, basta, hermano. No puede ser que sean todos tan malas personas. Sí, Es muy chato todo con ella a veces, como los Slytherin están todos re entusiasmados y los Gryffindor están todos re nerviosos y es como, a ver, puede haber buenas y malas personas de los dos lados, déjame de Ay, joder. sí, a veces no lo tratan bien a Neville en Claro. Gryffindor, a ver. Tal cual. No todos lo defienden. Sí, aparte Snape me hace acordar a esas personas Mm, que cuando te quieren pegar con algo y hacerte pisar el palito, hacerte quedar mal y no pasa, Ujú. buscan otra manera de afectarte, como sea. Ujú. O sea, de alguna manera va a tener que ganar. sí, En este caso Snape se queda, ¿no? Enculado, porque Trevor no se muere y sale bien. sí, Eh, de casualidad. Claro, y la bardea a Hermione por ayudarlo, encima le saca puntos, o sea... Ay, Dios, o sea, tan chiquito tenés que tener el ego que esa pelotudez te lo infla, boludo. O sea, Claro. la puta madre. Qué bronca. Por un lado, yo pienso que es lo mínimo que podría pasar, ¿no? Porque, o sea, el sapo Sí. estuvo muy cerca de la muerte. Estuvo muy O sea, cerca. realmente podía fallar, la poción podía estar hecha muy mal. Sí. Entonces la sacaron barata, pero no hay cómo ganarle al chabón. No, O sea, nunca va a estar conforme. no. Porque, a ver, si te pones a pensar, al final de todo Neville hizo bien la poción, Sí. aprendió. Hermione no es que le hizo la poción, le fue tirando instrucciones, Ujú. ¿no? Como, bueno, hace así, hace así. Entonces, eso sí pudo penetrar la gruesa calavera de Claro, Neville. ni hablar. ¿Me entendés? Sí, O sea, Neville solucionó el problema, logró hacer una poción que, bueno, no habrá sido excelente, pero estuvo bien. Sí. O sea, no mató a Trevor. claro. Un montón. Un logro tremendo. Lo que te dice que al final el problema era no tratarlo bien y provocarle miedo y que si se hubiese tomado el tiempo para enseñarle Sí, con un poquito más de buena onda y tirarle las instrucciones como Sí. hizo Hermione, capaz no era necesario todo eso, pero nada, paciencia y Snape son palabritas medio No. opuestas. no. Olvídate. No. Olvídate.
Pero es que eso, disfrutó de toda esa situación, disfrutó de Sí. todo eso. Es como medio sádico incluso. ¿Por qué te alimentás de este dolor de niños? ¿Qué sos? ¿Sos un Bogart? ¿Sos un dementor? Sos un Pedazo de dementor. idiota. Mal. Bueno, y obviamente, si hablamos de Snape, hablamos de Neville, y acá tenemos otra edición de Pobre Neville, porque en este día las pasa a todas. Así que es como quejarse de Snape 2 veces, ¿no? Claro. Porque una sola no alcanza. Porque podemos. Nunca alcanza. Aparte, hacía mucho que no nos quejábamos de Snape. Es verdad, es verdad. Ahora nos dio material Sí. para 50 quejas Sí, seguidas. sí, volvió en forma de fichas. Sí. Sí, porque el nivel de soreteada que recibe Neville en este capítulo es Ujú. terrible. De hecho, las mismas descripciones de Neville ya son re explícitas, como unos calderos más allá, Neville afrontaba varios problemas. Solía perder el control en las clases de pociones. Era la asignatura que más le costaba y el miedo que le tenía el profesor Snape empeoraba las cosas. Ujú. O sea, qué sé yo. Después dice, Neville estaba colorado y temblaba, parecía que se iba a poner a llorar. O sea, pobrecito. Sí, es un montón. ¿No podés sufrir así en clase? Sí, sí. Como un ir y venir de emociones y encima el miedo de darle al sapo la poción Sí. y la expectativa de que capaz explota, ¿me entendés? Sí, o de sea, capaz sale mal y claro, lo hice y yo. es tu ¿entendés? responsabilidad, claro, Sí. y logra zafarla gracias a Hermione, pero no gracias a Snape, que se dedicó a torturarlo todo el Sí. día. nada más. Mal, lo único. No sé si alguien aprendió algo de todo eso. No, Y después encima se lo tiene que encontrar de nuevo porque cuando entran a la sala de profesores con Lupin para la hora de defensa contra las artes oscuras, que salen de su clase de defensa Claro. contra las artes oscuras y se Sí. van a la sala de profesores a buscar el Bogart y se lo encuentran ahí a Snape. Y es como, otra vez, Snape. Ya no, de nuevo no. No de nuevo, decía. O sea, Dios, Neville no lo quiere ni mirar, basta. pero de la nada, Snape se levanta y se va y le dice a Lupin, capaz no te avisó nadie, Lupin, pero tenés a Longbottom en esta clase, no le des nada difícil, qué sé yo, Granger se lo va a hacer por Dios, él. Qué qué manera innecesario. de destilar mierda, la verdad, porque no era necesario, o sea, no tenés ninguna razón para decirle eso y para tratar de Ujú. humillarlo, no sé, enfrente de otro profesor. Que encima los chicos todavía no saben cómo es Lupin, o sea, recién lo acaban de conocer. Claro. Todas sus experiencias previas con otros profesores de defensa contra las artes oscuras, tipo, no son las mejores, entonces todavía no No, saben, claro. no saben qué onda, con qué va a salir este. Sí, Termina sí, tal cual. resulta siendo un capo total, pero mirá si era otro tipo de persona y no sé, enganchaba ya con esto que le dice Snape, ¿entendés? Sí, y también sí, lo sí. agarra Neville de chivo expiatorio. ¿Es eso lo que quería lograr? O sea, humillarlo y... Ah, fíjate que tenés este que es el más boludito si lo querés usar Sí, tal cual. de bolsa Pero de acá boxeo. vemos lo copado que es Lupin, ¿no? Que directamente le responde, mirá, no, Sí. yo la verdad tenía la idea de que Neville me ayude hoy en la clase, porque seguro lo va a hacer genial. Sí. Y eso para Neville es un mimo hermoso, porque Ay, se al lo fin merece. alguien que no lo subestima de entrada, que le da una oportunidad y queda re en contraposición en la experiencia del mismo Sí. día Sí. del ámbito áulico, de las clases, las maneras en las que puedes aprender, en las que puedes enseñar también. Lupin es re amable, Sí. le explica todo, le da confianza, no arranca hasta que Neville no está listo. Nada que ver con el desastre de Snape, el bullying, la Mal, nada que ver. caca, digamos. Y aparte yo pensaba, ¿no? Que Lupin sabe quién es Neville, porque conoció a sus papis en la Ajá, orden, es sabe verdad. su historia, sabe que seguramente no sea el más brillante. Entonces eso también suma para que le des oportunidad tan al principio. Ujú. Y que aparte es útil para todos, porque o sea, agarrás al más cagón de la clase para hacer la demostración y terminás envalentonándolo y haciéndolo reír. Es como todo un win-win, digamos. Sí, ni O hablar. sea, aprovechás esa debilidad y la convertís en una fortaleza Ujú. para mostrarle al resto Ujú. cómo se hace el hechizo en este Y para caso. él mismo, para Tal Neville cual. también, que también acaba de Sí. recibir una humillación del boludo este. Además de conocer a los papás de Neville, lo conoce a Snape y sabe. digamos. También, ¿Entendés? por Entonces sabe, supuesto. si vos me estás Sí. insultando a una persona, esa persona seguramente va a ser mi amiga, así que Es como el papelito de siempre hacer lo contrario de lo que dice Snape. claro. Al final de todo, incluso vos ves los resultados, porque, o sea, Neville es el primero que se enfrenta al Bogart, que es algo insólito en clases, que yo no sé cómo Ujú. será en herbología, porque no lo muestran más, no se muestra más ese contexto y con él.
Pero bueno, para mí debe ser un capito total. Pero Sí, bueno, quizás no tan participativo por una cuestión de, viste, su falta Sí. de confianza, pero, Ujú. pero le debe ir bien. Y es la única en la que sabemos que le va Sí. bien, digamos, todo lo demás como la pasa Sí, medio mal. medio por ahí. Pero su peor miedo es un profesor, o sea, Sí. es un profesor su peor miedo, no es una banshee, una criatura Claro. mitológica, es una persona con la que se encuentra, que de hecho la tiene que ver en clases, que lo trata mal, no, me parece una cosa pobrecito. Y él lo enfrenta y le sale bien el hechizo, ¿viste? Y se motiva. E incluso ves como un cambio así, porque al final de la clase Sí. él se acerca con paso decidido al Bogart, tipo para terminarlo. Y lo hace con una re seguridad, pega una carcajada, qué sé yo, y desaparece el Bogart. Así que nada, respect al señor Neville, a Longbottom, Lo amamos, porque la verdad siempre. que tuvo su curva en este capítulo. Por lo Sí, menos mal. no la pasó tan Mal. mal al final. Y menciona aparte a la razón de las risas, que es que el Bogart Snape está vestido con la ropa de la abuela de Neville, Sí, que leyendo el capítulo es como obvio que a la señora le iba a dar risa un hombre vestido de mujer. sí, obvio. Obvio. Qué Fue risa, tipo señora, sí. transfobia alert, Sí. ¿no? Pero después pensábamos como, bueno, si lo vemos más inocentemente, Sí, ¿no? ponele. O sea, si no buscamos, no forzadamente, pero como si no tenemos presente a la señora Sí. y su transfobia, es como la forma en la que él o el profesor Lupin, que es a quien se le ocurre, Sí, también. piensa en cómo devolver también esa humillación que recibió, en cómo la imagen de poner ese miedo en una situación que sería humillante para Sí. él, para Snape, ¿no? Puede ser algo cómico, Sí. o sea, más allá de que sea la ropa de una señora, una mujer, es el sacarlo a Snape de ese lugar de severo, serio, poderoso, a transformarlo en una persona normal con un sombrero, con un buitre disecado en la cabeza y una cartera roja. Sí. Que Sí, es un lookazo para Snape, realmente, para Sí. salir del loot un poco, divertirse, probar cosas nuevas, pero como parecería que la humillación va por ese lado Sí. más que por el... Ni hablar. Ay, está vestido de mujer. Sí, no Eh. es el caso que está vestido de mujer y eso es lo gracioso, pero Porque fue también, como un alerta pequeña transfobia, sí, pero bueno, fue son esas cosas una implícitas. sirena ahí sonando, Claro, pero una me sonadita. parece que si la intención fuera esa, no sería tan ridículo el look. No, Capaz le pone un vestido y ya. claro, eso es otra cosa. Pero es Ujú. ultra ridículo, Sí, sí. porque es una señora Sí. Es que la abuela de sabemos Neville también- también, que sea la Claro, abuela de que- Neville. No es, que sabemos imagínatelo también que, vestido de mujer, sí. Porque aparte de Neville, o sea, Lupin le dice, sabemos que vivís con tu abuela. Sí. Y Neville le dice, sí, pero tampoco me gustaría que se No, convirtiera en claro. ella. Es como que termina combinando dos Ajá. miedos de una manera cómica, porque Neville también le tiene miedo a su abuela, Sí. porque su abuela es muy estricta. Sí. Entonces me parece que también pasa un poco por ahí, como desdramatizar a la abuela. A la abuela también, ni hablar. Sí, Sí. sí. Re. Bueno, para esta sección de las brujas no tenemos muchísimo para charlar, pero sí, por supuesto, vamos a hablar de ella. Claramente, porque en este capítulo ya vemos su primer glitch. Ya algo no le salió bien acá, Sí, acá se pasó bugueó. algo. Ahí, como rari. Y empezamos a verlo un poco más explícitamente, ¿viste? O pasó acá, salió para afuera, porque bueno, está el temita de los horarios imposibles, sí, pero ahora ya directamente desaparece y aparece en otro lado, ¿viste? Ya muy visiblemente para los pibes también. Claro. Sí. Como que viene lo más bien caminando con los pibes, saliendo de la clase y de la nada Ron le habla y ella no está. O sea, ¿te imaginas si vos de casualidad la estabas viendo y de repente desaparece? Desaparece, Claro. ¿entendés? O sea, si Claro. vos venís caminando, alguien va a notar que alguien al lado tuyo desaparece, ¿entendés? Y no se puede hacer eso en Hogwarts. Como Claro. desaparecía la piba. Yo lo que entiendo es que mientras ellos no se dan cuenta, ella se va a un lugar donde no la vean y gira el giratiempo. No es que gira el giratiempo ahí al lado de ellos porque ahí sería como demasiado burdo. Mira, yo lo leí de otra manera. Yo lo leí que ella
ya giró el giratiempo para ir a la clase de pociones. Entonces, saliendo de la clase de pociones, se le terminó el tiempo. ¿Entendés? Al revés, Claro, digamos. se le terminó el tiempo y por eso desaparece de un momento para el otro. Entonces, por eso cuando ella vuelve a aparecer, se está acomodando el giratiempo en la cosa. ¿Entendés? Yo entendí eso. Sí, puede ser de las dos maneras, porque, o sea, puede ser que haya llegado y se va a otro lado, porque yo lo pensé como, bueno, en ese momento sale de pociones y dice, me tengo que ir a otra clase. Bueno, se va, Sí, también. gira el giratiempo y después vos la ves llegar de otro lado. Sí, puede ser. Puede ser de las dos Puede maneras, ser. pero de todas maneras, digo esto porque claramente ella no va a desaparecer adrede enfrente de nadie. Claro, digamos. claro. Como que ella Con el para hacer giratiempo esas no, cosas, para claro. esos procesos, va a ir a un lugar donde Sí, no la donde vean. no la vean, sí. Pero viste que, bueno, por lo menos en la película, cuando ellos llegan, tienen que llegar al mismo tiempo en el que se fueron. Y cuando llegan, se ven a ellos mismos desapareciendo. ¿Viste? Claro, sí. Sí. Entonces, por eso digo, capaz ella desaparece en ese momento por esta misma razón. Pero sí, la hubiese visto a alguien mover el giratiempo, ese es el tema. Sí, claro. Sí, ni hablar. Pero bueno, ahí la ven a ella llegar. Por eso Claro. es como que también viene de otra clase y acaba de salir de otra clase, digamos. O sea, es ese horario que se repitió 2 veces. Claro, y llega toda agitada. Y llega aparte, toda como- agitada, ¿viste? Y Ron le pregunta tipo como, ¿cómo hiciste? ¿Y cómo hice que Sí. ella, viste? Como en otra. Ni Claro. cuenta se debe haber dado, o sea. sí, ni registrando. Ni registró, claro. La continuidad está bien para ella, tipo. Ahí coincidió todo, pero Sí, claro. pasaron Tal cosas cual. del otro lado. Sí, aparte como decíamos la otra vez, como el que nota estas cosas es siempre Ron. Ujú. Harry vive en una constantemente, entonces lo que hago deje de hacer Hermione y medio que le importa un culo, un amigazo igual. Sí, está con su temita del como desmayo que- igual. Claro, Ahora. bueno, pero o sea, no todo es sobre vos, boludo. ¿Cómo? Dale bola a tus amigos. Entonces es Ron el que le dice, che, ¿no te parece que hay algo que Sí. Hermione no nos está diciendo? O sea, hay algo raro. Y un poco se empieza a notar el cansancio de Ujú, ella. sí. O sea, llega corriendo, Sí. toda agitada, como que en el tiempo justo. Se le rompe la costura de la mochila, se le caen esos 80.000 Sí. libros que tiene. Es como, qué paja. Sí. Pero ella por ahora pareciera que se la banca. Sí. O sea, como que se la ve tranquila, contesta tranquila, cambia de tema tranquila, sigue siendo re capaz de hacerse la boluda. Sí. Que no sé cómo hace, o sea, yo ya habría metido la pata. O Sí. sea, yo ya habría tirado algún comentario. Tenés que estar como muy atenta al tiempo, a pensar en qué tiempo Mal. están los otros y en qué tiempo estás vos. Mal. Me parece eso, una habilidad cerebral muy grande de la de vivir Sí, los días más largos pero de es lo que en que- realidad son. Claro, pero es que eso es lo que la empieza a desgastar Sí. después y más adelante lo vamos a ver. Claro. Que No. termina del orto. Hay que cuidarse, amigues. Claro. Hay que descansar. Sí. No sean Eli. No hay que trabajar 20 horas al día. Basta, chicos. Bueno, llegamos a esta sección del pensadero. En esta ocasión decidimos leer un fragmento bastante larguito entre las dos. Sí, porque de casualidad Así elegimos que- frases contiguas. Sí, elegimos, una atrás de la otra. Así que bueno, amiga, cuando Bueno, quieras, empezá Dale, nomás. Arranco. El profesor Lupin no estaba en el aula cuando llegaron a su primera clase de defensa contra las artes oscuras. Todos se sentaron, sacaron los libros, las plumas y los pergaminos y estaban hablando cuando por fin llegó el profesor. Lupin sonrió vagamente y puso su desvencijado maletín en la mesa. Estaba tan desaliñado como siempre, pero parecía más saludable que en el tren, como si hubiera ingerido unas cuantas comidas abundantes. Buenas tardes, saludó. ¿Podrían, por favor, meter los libros en las mochilas? La lección de hoy será práctica, solo necesitarán las varitas. La clase cambió miradas de curiosidad mientras recogían los libros. Nunca habían tenido una clase práctica de defensa contra las artes oscuras, a menos que se contara la memorable clase del año anterior en que el profesor precedente había llevado una jaula con duendecitos y los había soltado en clase. Bien, dijo el profesor Lupin cuando todo el mundo estuvo listo. Si tienen la amabilidad de seguirme.
Desconcertados, pero con interés, los alumnos se pusieron de pie y salieron del aula con el profesor Lupin. Este los condujo por el desierto corredor. Doblaron una esquina. Al primero que vieron fue a Pibbs, el poltergeist, que flotaba boca abajo en el aire y tapaba con chicle el ojo de una cerradura. Pibbs no levantó la mirada hasta que el profesor Lupin estuvo a medio metro. Entonces sacudió los pies de dedos retorcidos y se puso a cantar una monótona canción. Locatis lunático Lupin, locatis lunático Lupin, locatis lunático Lupin. Aunque casi siempre era desobediente y maleducado, Pibbs solía tener algún respeto hacia los profesores. Todos miraron de inmediato al profesor Lupin para ver cómo reaccionaría. Ante su sorpresa, el profesor seguía sonriendo. Yo en tu lugar quitaría ese chicle de la cerradura, Pibbs, dijo amablemente. El señor Filch no podrá entrar a buscar sus escobas. Filch era el celador de Hogwarts, un mago fracasado y de mal genio, que estaba en guerra permanente con los alumnos y, por supuesto, con Pibbs. Pero Pibbs no prestó atención al profesor Lupin, salvo para soltarle un sonoro pedorreo. El profesor Lupin suspiró y sacó la varita mágica. Es un hechizo útil y sencillo, dijo a la clase, volviendo la cabeza. Por favor, estén atentos. Alzó la varita a la altura del hombro, dijo Wadi Wasi y apuntó a Pibbs. Con la fuerza de una bala, el chicle salió disparado del agujero de la cerradura y fue a taponar la fosa nasal izquierda de Pibbs. Este ascendió dando vueltas, como en un remolino, y se alejó como un bólido, zumbando y echando maldiciones. Buenísimo, buenísimo. Es muy graciosa la parte de Pibbs. Bueno, Vale. yo elegí esa parte porque la del principio, bueno, cuando lo conocen a Lupin, además porque es un amor, pero más que nada porque esto vuelve a repetirse lo de que está desalineado, ¿viste? Y que pone el maletín Sí, medio el look. viejo y todo esto. Pero está la mención de que se lo ve mejor, ¿viste? Que se lo ve mejor que en el tren, que en el día Sí. del tren. Y algo que me olvidé de contar, que lo estuvimos charlando nosotras cuando hicimos el capítulo del Dementor, que es el capítulo Ujú. donde él, donde lo ven en el tren. Cuando lo Que conocemos. está hecho digamos, mierda, claro. o sea, se duerme todo el trayecto y lo ven con cara de hecho pelota, ¿no? Y bueno, todas las Ujú. otras cuestiones físicas que notan y de Sí, la sí, de ropa. que dudan de que esté vivo. Que por dudan de que momentos. esté vivo, claro. Claro. Entonces, Sí. para ese capítulo yo busqué, a ver, algún calendario lunar de 1993, que es cuando pasa este libro, y el 1 de septiembre de 1993 hubo luna llena. Entonces yo dije, Ajá. mirá esta coincidencia. Datazo. Mirá esta coincidencia, o sea, real. Voy a hacer una captura para ponerla en las redes porque la verdad que fue una gran coincidencia. Entonces yo pensaba que en realidad ahora está mejor porque ya pasó ese día y bueno, es verdad que capaz que comió un toque en el banquete y todo Sí. eso Sí. y vino bien. Seguramente le vino bien, sumó un Y poco. vino bien, sí. Y ni hablar de esto de saquen las varitas porque hoy es práctica, como la expectativa que genera eso y la promesa de que, esto ya va a estar bueno, o sea, ya está. Sí, va a ser otra cosa. Pase lo que pase, Claro. esto va a ser distinto y está buenísimo. Y como que en el momento en que lo leí me acordé de exactamente lo opuesto que pasa con Umbridge cuando les dice, por favor, guarden las varitas. Como el momento es exactamente tal igual, cual. pero al revés. Sí, mal. Aparte, bueno, nosotras, yo elegí la parte de Pibbs, primero porque es comedia pura, Sí, o sea, sí. él es muy gracioso, yo lo extrañaba realmente, como que siento que apareció muy tarde Sí. en este libro, pero no hay que dejar de tener en cuenta que Pibbs lo conoce a Lupin, Claro. lo conoce de sus años de estudiante, Sí. entonces, bueno, le canta esa canción. Y sabe que se Y él llama como- lunático, o sea, que le dicen Mooney. Claro, entonces, viste, Lupin como bueno, tranquilo, Sí. viste, porque no hay que olvidarnos tampoco de que Lupin es un merodeador. Claro. Por ahí uno medio seriote, medio tranquilo, no es un tiro al aire como eran James y Claro, Sirius, claro. pero es parte de ese grupito. Y yo a los merodeadores los considero como los precursores de Freddy y George, Seguro, ¿no? Y sí, que, sí, que sí. ellos tienen una relación muy particular con Pibbs. Sí. Porque básicamente se dedican a lo mismo. Claro. Que es son a del romper rubro. las pelotas. Sí. Claro, sí. Entonces, como que, ¿qué relación tienen? Ujú. ¿No? Con ellos dos. Es como gracioso, porque aparte los chicos se quedan como, Claro, es un es un profesor, profesor, claro.
Y Pips le acaba de faltar el respeto, como ¿qué va a pasar? Y Lupin le chupa un huevo, y, o sea, de hecho, le sale muy mal a Pips porque le termina un le hechizo, termina jodiendo claro, Lupin a Pips, digamos. Sí. Se toma esa Le importa esa un libertad, carajo, sí. claro. Sí, Claro. amo. Qué lindo además Amarlo. salir a tener clases en otro lado, ¿te acordás? Cuando íbamos tipo al patio a tener clases, o sea, ya era algo diferente, ya Sí, algo es como que te saca del clima. Sí. Es buenísimo, me encanta. Mal. Me gusta esta diferencia para los chicos. Al fin aprender algo. Bueno, gente, hemos llegado al final de otro análisis, de otro capítulo, así que nada, qué sé yo, La verdad volveremos. que sí, estuvo bueno este capítulo, medio Estuvo bueno. ¿cómo es? Medio de conector, porque se vienen un par de capítulos interesantes. Sí, porque o sea, fue tranqui, fue intenso, porque bueno, hablamos de un montón de cosas, pero fue tranqui. El capítulo en sí, claro, sí, ni hablar. Con lo que va a ni seguir, hablar. sí, pero sí, se vienen un par interesantes también ahora, posiblemente Sí. alguna sorpresita o no. Ya, como siempre. Como siempre. Pero recuerden, amigues, que este episodio fue producido por nosotras, Magardisi y Eli Rojas, y pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcast y en iTunes. Pero hasta el próximo episodio, gente, alerta permanente. Que tengan una excelente semana. Adiós, amiga. Adiós.